Todo es real, ¿no? Bueno, pues eso está bien. Bueno, pues nada, Jorge, Andrés, Andrés, Jorge. En teoría lo que tenemos, más que un debate, porque yo creo que los dos estaréis muy cerca en las posiciones, siendo antiimperialistas ambos, como os conozco, pero será un diálogo en el que iréis abordando matices. Así que no sé cómo lo teníais pensado a día de hoy, si era ir intercambiando opiniones, nosotros acompañando vuestro diálogo, o preferís hacer una pequeña exposición cada uno primeramente. Si es una exposición, yo le diría, ¿quién comenzaría? No sé si Jorge le pillamos, sí, te pillamos. A ti Bueno, nunca se te pilla con el pie cambiado. Mira qué monedero lo no, intentó. no, no. Mira qué monedero lo intentó. Pero Ahí, bueno, yo en principio pido disculpas porque evidentemente me confundí, habré dicho 16 horas, pero anoté 16:30, así que empiezo esta pequeña exposición de 10 minutos sobre algunas, creo, novedades vinculadas a la situación, si se quiere, del conflicto que hoy es internacional y que efectivamente no puede reducirse a Ucrania de ninguna manera, ¿no? Estuve trabajando en el día de hoy en una nota para salir el día domingo en el portal en el cual publico acá en la Argentina que se llama El Cohete de la Luna, y trabajé específicamente sobre esta maratón de reuniones que se está desarrollando, tanto en relación al sur global, pienso en los BRICS, ¿no? Como a esta seguidilla desesperada del atlantismo que va desde la Unión Europea al G7 y de ahí a Madrid a pensar o repensar la OTAN con aliados, ¿no? En ese marco, lo que aparece claramente vinculado al conflicto, me parece, es una disputa, un tironeo, decimos nosotros, por algunos países en el marco de una reorganización global, sobre todo de lo que los economistas llaman la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué pasó? Que en realidad, a partir de los años 70 del siglo pasado, en el marco de un proceso neoliberal basado en la tradición económica neoclásica, dejaron entrar por la ventana a China con la creencia de que su ingreso iba a ser en forma permanente una propuesta de proveer fuerza de trabajo barata, esclavizada, para los procesos de desestructuración o de relocalización que exigía el neoliberalismo. ¿Qué es esto? Muy fácil. Los automóviles de Detroit primero destruyeron los propios Estados Unidos o extorsionaron a la clase obrera de Estados Unidos con el proceso de deslocalización o relocalización. Una parte de la industria automotriz, doy el ejemplo de la industria automotriz, pero no es el único, ¿no? Una parte hacia México, en lo que llaman la maquila automotriz, ¿no? El armadero, y otra parte también hacia China, ¿no? Sobre todo en un segundo momento con partes más específicas. Bueno, China en el proceso a diferencia de México, hay que decirlo, fue haciendo ingeniería reversa, ¿no? Fue aprendiendo del trabajo, fue produciendo empresas propias, muchas de ellas mixtas, otras privadas, pero con la orientación clara brindada por el Partido Comunista Chino hacia un proceso de inclusión y desarrollo, que fue absolutamente exitoso en los dos niveles. En la inclusión, porque supuso sacar de la pobreza hay discusiones, si 600 o 800 millones de personas, una discusión que no deja de ser importante, pero que en el concepto no cambia nada, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que un país, un territorio geográfico en este planeta, crece tanto en tan poco tiempo. Es decir, China, para dar el ejemplo que se da habitualmente, creció lo mismo en medio siglo que en 1000 años anteriores en términos de su valor agregado. Y esto es un cambio radical, no solamente para China, sino para el mundo, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué pasó? Que Estados Unidos y Europa asumieron como un proveedor de esas cadenas de producción, sobre todo sustentadas en la lógica transnacional de las corporaciones multinacionales, en distintos lugares, y muchos de ellos en el sudeste asiático, que le ofrecía ventajas comparativas, sobre todo por la gran oferta de fuerza de trabajo y las buenas condiciones impositivas que le brindaban estos países. Bueno, China salió de eso muy fortalecido, empezó a mejorar digamos, la calidad y los derechos mínimamente de sus trabajadores, y hoy, en el marco de una situación de conflicto, de parteaguas, cuya expresión bélica es Ucrania, pero cuya expresión geopolítica no lo es, lo que hay acá es una lucha por parte del atlantismo y sobre todo de Washington y Londres, prioritariamente para continuar con el dominio y la unilateralidad a nivel global. Y eso, bueno, empieza a catalizarse o a tener una velocidad mucho más grande a partir del 24 de febrero, efectivamente, de este año, cuando Putin, y lo dijo ahora en el encuentro, lo dijo claramente Vladimir Putin una semana atrás en el encuentro empresario del Foro de San Petersburgo, donde esto es una lucha entre la soberanía y contra el unilateralismo planteado por la OTAN, la Unión Europea, el G7 y cualquiera de esos otros nombres, siglas o acrónimos que aparecen como homónimos, ¿no? Entonces, lo que está pasando, me parece, es que cuando Putin dice hasta acá llegaron ustedes y pone un límite, si se quiere, un poco más explícito a la ofensiva que se estaba desarrollando desde el año 2014, o uno podría decir también desde el año 2003 en Ucrania, el tablero se reorganiza, ¿no? Lo que para el trumpismo hace 5 años atrás suponía una guerra únicamente con China, una guerra de índole básicamente comercial, de dumping, de poner límites a la exportación de China, hoy se hace indudablemente geoeconómica, y implica una indudable fragmentación global que supone este tironeo del cual yo estoy hablando, porque tironea, pone en evidencia ante terceros países cuál es el objetivo de inclusión a nivel internacional. Quiero explicar esto porque acá en Argentina, piensen ustedes, Alberto Fernández, el presidente, participó hoy a la mañana de la apertura de los BRICS con una solicitud de ingreso a ese club, ¿no? Y al mismo tiempo mañana va a estar viajando hacia Alemania, donde se va a desarrollar el encuentro del G7, del cual también Argentina es invitado con otros países, ¿no? En el caso del BRICS hubo 18 países invitados, además de los 5 fundadores, y en el caso del G7 hay, si no me equivoco, unos 17 países invitados, en el marco de una guerra ya declarada contra China y contra Rusia. Y aparece ese tironeo, ¿no? ¿Dónde se coloca cada uno? ¿No? Y las respuestas varían en relación, creo yo, digamos, a dos dimensiones. Por un lado, a la soberanía. Es decir, cuando Putin dice en el encuentro de San Petersburgo, esto implica una ganancia de soberanía para la Federación Rusa, un punto de quiebre final en relación a Europa Occidental y un vínculo de traslación del poder mundial hacia Eurasia, no solamente está anunciando
la continuidad de las operaciones, de la intervención especial en Ucrania, hasta que Ucrania mismo, Estados Unidos y la OTAN se dignen a sentarse en una mesa de negociaciones y garantizar los viejos objetivos de Moscú, que son desmilitarización, desnazificación y neutralidad por parte de Ucrania, sino que además está diciendo, bueno, este es el principio de, si se quiere, una confrontación de bloques de una manera distinta a la sucedida durante la Guerra Fría. De una manera distinta porque, a diferencia de aquella ocasión, de esos 30 años, si se quiere, que van desde el 45, 55, 65, 75, 85, perdón, de ese medio siglo, que van hasta los 90, a diferencia de ese momento, hoy el bloque alternativo a Estados Unidos es un bloque infinitamente más poderoso en términos económicos. No me refiero a lo militar, porque siempre la Unión Soviética había empardado, sobre todo desde el año 53, que accedió, que puso en comunicación pública la tenencia de bombas nucleares. A partir de ese momento, la realidad es que la competencia de mercado, si se quiere, de producción, de innovación, de ciencia y tecnología, la Unión Soviética y China para la Guerra Fría habían quedado rezagados. No es así lo que está sucediendo en la actualidad, cuando, por un lado, las reservas de energía de todo tipo, no solamente gas y petróleo, que sustenta la Federación Rusa, más la ciencia, tecnología, innovación y productividad, el último es clave, ¿no? Es la capacidad de fabricar cosas con mayor velocidad, mejor calidad y a más bajo precio, digámoslo, ¿no? Tiene hoy en el sudeste asiático y sobre todo en China un actor clave. Entonces, si yo tengo que pensar hoy en el conflicto en Ucrania, estaría de acuerdo con esto termino, ¿no? Estaría de acuerdo con el Papa en que esto es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Lo que pasa, como la situación, como diría Carlos Marx, no siempre se producen de la misma manera, a veces como tragedia, a veces como farsa, y terceras veces, a veces también, de maneras imprevisibles. Esta era una manera imprevisible, se están acelerando los tiempos de una confrontación muy grande, hay peligros, por supuesto, creo yo, indudables, lo veo en las declaraciones, sobre todo de la comandancia militar británica, de extender el conflicto, de provocar. La semana pasada Lavrov muy claramente advirtió al Reino Unido que no sigan provocando, y algunos analistas mostraron con claridad que Londres podría quedar hecho cenizas en muy poco tiempo, e invitaban a los voceros de las fuerzas militares inglesas y británicas a no provocar a Rusia. Ahora bien, creo yo que digamos, el epílogo que estamos viendo en términos del teatro de operaciones de la intervención militar es muy claro. Todos los días los medios occidentales se niegan a poner en evidencia el avance sistemático, permanente, de las fuerzas militares, las fuerzas de defensa militar rusas, y al mismo tiempo intentan esconder el origen, vuelve esto desde el inicio, ¿no? El origen de este conflicto, la intervención de la OTAN desde el 2014, el financiamiento de los grupos radicales de derecha ucranianos, pero el cansancio de aquellos que son, si se quiere, la mayor cantidad de los espectadores en las audiencias mundiales, hace que el tema aparezca doblemente invisibilizado, triplemente diría yo, en su historia, ¿no? En su presente de triunfo militar ruso, en su presencia
de fracaso de las sanciones, indudable fracaso de las sanciones a Rusia, y en el viaje de lo que estaba diciendo me acordé de otra cosa importante, y en el boomerang que habló, que habló Xi Jinping en el día de ayer, que suponen las sanciones, ¿no? Lo que estamos viendo es que si tuviésemos que dimensionalizar o medir el efecto de las sanciones, sin duda la sociedad civil europea está padeciendo mucho más que la sociedad civil rusa, por ejemplo, los efectos de las sanciones provocadas por el G7 y por la Unión Europea. Lo vemos en muchos aspectos. Uno muy, muy patético, como por ejemplo que Rusia está exportando más gas y petróleo que antes, con la diferencia de que está ganando casi un 30-40% más producto del incremento de los precios internacionales de la energía. El rublo se ha fortalecido cada vez más y empieza a haber un desafío al núcleo del sistema económico-financiero atlantista, que es a la moneda, ¿no? Sí, como hoy también se habló en el BRICS, Rusia, China y los invitados futuros al BRICS logran acordar un sistema de intercambio de canasta de moneda o de una moneda internacional. Hoy se habló de dos alternativas. La situación de hegemonía relativa que todavía goza Estados Unidos volvería a caer un escalón. Por último, esto yo lo pienso desde América Latina, como es para mí imprescindible. Estamos viendo un fenómeno increíble. La semana pasada el jefe del lo que se llama el espacio militar norte de los Estados Unidos dijo que México está infestado de espías rusos. El embajador en México protestó por un encuentro diplomático en el Congreso de México entre el embajador ruso y congresales de ese país que se encontraban para acordar el grupo de amistad que hay en todos los países, el grupo de amistad con todos los países, a lo cual el presidente de México dijo: México no es una colonia ni rusa, ni europea, ni de Estados Unidos. Coherentemente con eso, acaba de ganar Petro en el único lugar donde nunca un gobierno progresista había hecho pie. Veremos cómo se desarrolla, pero ya el golpe es indudable y terrible. Hoy el gobernador de la Florida dijo que está infestado de marxistas y subversivos al sur de su país, y es un problema de seguridad nacional. Ecuador, el único país junto con Uruguay en América Latina en manos de la derecha, está incendiado en la actualidad, con una sublevación indígena importante, y tenemos en octubre muy probablemente una elección que va a ser otro golpe para la lógica de Estados Unidos y que es un potencial triunfo de Lula en Brasil. Yo tengo que sumar esto de América Latina a lo que dije antes. Es imprescindible porque Estados Unidos históricamente cuenta con lo que discriminatoriamente han llamado el patio trasero, para hacerse fuertes y para imponer a sangre y fuego y con genocidios incontables políticas brutales, fascistas en nuestro continente. Empieza a ponérsele más difícil. Las declaraciones también de la semana pasada del presidente de Nicaragua recibiendo a una misión militar rusa en Managua, advirtiendo de un acuerdo internacional, también es una evidencia de aquello, y la sobrevivencia que habría que saludar y que reivindicar de la Venezuela chavista completan un panorama muy complicado
para quienes, desde mi punto de vista, son los enemigos de la humanidad, es decir, Estados Unidos. Gracias, Jorge. Todo lo que has dicho me conduce también, de alguna forma, a querer comentar un mensaje que ha hecho, que ha replicado en un artículo suyo un camarada amigo común, Sergio Rodríguez Jefestein, en un último artículo que me envió. Hablaba de unas palabras de Perisek, un intelectual y un político de bueno, pues de las organizaciones de vanguardia de trabajadores en Turquía, y decía, y voy a leer sus palabras porque creo que apuntan muy bien para conectar todo lo que has dicho con lo que pueda ahora comentar Andrés, y ahí os lo dejo. Decía: la operación Ucrania de Rusia ha agregado una nueva dimensión al frente de la lucha armada y ha obligado a Estados Unidos a la guerra en múltiples frentes. La pretensión del imperialismo estadounidense de gobernar el futuro de la humanidad ha fracasado. La era atlántica va a la zaga. La humanidad está entrando en la era de la civilización asiática. África y América Latina forman las alas de Asia, y un mundo humanista, propúblico, solidario, pacífico, que garantiza la independencia de los Estados-nación está en el horizonte de la humanidad. Cierro comillas. O sea, básicamente el mundo civilizador, el centro del mundo civilizador vuelve a Asia, y vuelve generando una esperanza y una fortaleza a todas las resistencias antiimperialistas y a todas las resistencias por la independencia, a todas las revoluciones que pueden estar por venir contra un imperio que está en franca caída, brutal. Y además, quiero decir, ayer también hablando con Rafael Ugalde de Costa Rica, en otro programa, nos decía, cuando yo le dije: ostras, Rafael, aquí en Europa se ve todo muy negro, y dice: bueno, Chema, de cierto modo, ¿qué es lo importante? Globalmente tenemos que estar optimistas y felices porque está amaneciendo un mundo nuevo, está amaneciendo y lo estamos viendo, y por tanto, bueno, pues habrá zonas del mundo que se queden ahí descolgadas un tiempo, ¿no? Pero desde luego el mundo nuevo que amanece parece que va a cambiar con esta distopía, con este mundo absolutamente inhumano y fatalmente genocida, que ha marcado en la era del imperio yanqui, ¿no? Entonces, sionista, yanqui sionista. Bueno, yo creo que todos son mensajes optimistas, y que verdaderamente yo le dije a Rafael Ugalde: bueno, efectivamente, además de la empatía transgeneracional que tiene que tener un revolucionario, tiene que haber una empatía también, una especie de optimismo y de empatía transterritorial. Quiero decir, ¿qué más da que aquí no ocurra la revolución en este momento en Europa? Lo importante es que está ocurriendo en el mundo entero. Bueno, adelante, Andrés. Hola, buenas noches desde aquí. Y antes de nada, agradecer a Jorge su participación con nosotros. No habíamos tenido hasta ahora el gusto de poder encontrarnos. Y nada, yo iba a ser muy breve, y voy a serlo porque ya el otro día me extendí casi 2 horas, ¿no, Chema? Y bueno, para bien, la gente no se quejó, no hubo reclamaciones. Y creo que, bueno, que fue suficiente, pero a raíz del comentario que acabas de hacer de nuestro compañero Helfestein, pues sí quisiera hacer un breve apunte precisamente para poder introducir el debate ya, que es el hecho de que el multilateralismo es mejor siempre que el unilateralismo, pero por sí mismo tampoco nos implica un mundo necesariamente mejor, sino viene acompañado de otro modo de producción, de otras claves, y estas son las que nos estamos jugando hoy fundamentalmente en China y a partir de China, y qué va a pasar a partir de ahí. La lucha de clases interna china es la que va a marcar el destino, el curso de la humanidad en las próximas décadas inmediatas, y esto es importantísimo, ¿no? Bueno, pero lo que yo quería hacer es un breve resumen de lo que había sido el bloque, el eje temático donde empezó Michael Roberts ya, y
bueno, pues para dar algunas de las ideas fuerzas que habíamos comentado ahí y ya dar paso directamente al debate, ¿no? Muy brevemente. Sobre todo habíamos intentado analizar por qué hablamos de que estamos en una fase degenerativa del sistema capitalista, fundamentalmente, y algunos de los puntos que habíamos trabajado era la pérdida de capacidad para impulsar y mantener el crecimiento y el sistema capitalista, de hecho, en términos generales, está obstaculizando el desarrollo de las fuerzas productivas y multiplicando por contra cada vez más las fuerzas destructivas. Tiene una creciente dificultad para encontrar un nuevo motor en la acumulación y en consecuencia, también una decreciente capacidad de convertir el dinero en capital. Igual, por tanto, que una decreciente capacidad de asalarizar. Hay una creciente contradicción entre valorización y realización, la valorización del valor y la realización de esa valorización en forma de ganancia, porque la primera, la valorización, se hace a costa del detrimento de las condiciones sociales y laborales de la fuerza de trabajo y de la población en general, y por tanto una y otra se contradicen cada vez más. Hay una también incapacidad de dotarse de una entidad rectora administrativa para su dimensión global, para la dimensión que alcanzó a nivel global. Nunca pudo hacer eso, a pesar de que ha contado con esa suerte de Politburó, que es el foro de Davos, y que intenta, y más el G20 y otros como esos que han intentado más o menos comandar el capitalismo, aparte de su hegemón, por supuesto, su potencia hegemónica, que es la que en cada modo de producción tiene un elemento clave de eso que controla el mundo hasta ese momento, extendido o dominado por ese modo de producción. Y hay otras claves infraestructurales, por supuesto, que son inobviables, como el agotamiento de las fuentes energéticas y de los sumideros, la saturación de sumideros que tenemos ya. Bueno, a eso se puede añadir el incremento disparatado del endeudamiento, tanto público como privado, y de la economía ficticia, que vienen a abundar en todas estas claves que hemos dicho. Si a eso le sumamos la propia decadencia de la potencia dominante durante los últimos 80 años, y que desgraciadamente no está dispuesta a dejarse relevar sin guerra, pues tenemos prácticamente la tormenta perfecta para lo que hemos llamado la guerra total, en la que estamos ya inmersos, ¿no? A esto hay que añadirle esa precisión también de que el eje anglosajón, que domina el mundo desde el siglo XVIII, sigue teniendo como objetivo geoestratégico básico impedir la constitución político y económica de Eurasia. Va a hacer cualquier cosa para evitar esa constitución político-económica de Eurasia como agente histórico, agente político, ¿no? Digamos. Y ya lo está demostrando. Lo demostró en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y lo está haciendo una vez más, ¿no? Con este frente de guerra abierto que tenemos ya otra vez, como en la Segunda Guerra Mundial, el frente de Europa y el frente del Pacífico. Solo que en el Pacífico esta vez Estados Unidos sustituye a China por Japón. Y está vinculado a la vieja historia estratégica de Inglaterra contra Rusia, de esa batalla que proponía Inglaterra entre la ballena y el elefante, porque Rusia pues, es el centro del mundo, ¿no? Como diría Mackinder, y como ya hemos hablado de ello, ¿no? Es el corazón del centro del mundo, con todos los recursos, todas las riquezas, el país más grande de la Tierra, 12 usos horarios, una sexta parte de la Tierra firme que hay en el planeta. Entonces, claro, eso es vital. Y para los anglosajones que dominaban el mundo siempre fue vital, era un escollo enorme, ese monstruo, ese elefante, como lo llamaba Inglaterra, en medio del mundo, ¿no? Y tienen que derribarlo de una manera o de otra. Había ya proyectos, había proyectos de desmembrar Rusia desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos hay al menos 3, que es que sería al menos dividirla, ya no contentos con desmembrar la URSS, que sería hacer la Rusia eminentemente europea,
toda Siberia y luego la Rusia del extremo oriental, ¿no? Al menos dividir esos 3 pedazos. Bueno, la guerra total en la que entramos a costa de todas estas claves que hemos estado diciendo anteriormente, pues nos habla de intervenciones militares directas, pero también de guerras de 4ª generación o guerras híbridas, todas estas que van acompañando o que desembocan en estas cositas tan amables que han llamado revoluciones de colores. La propia guerra económica, donde se acosa con sanciones a unos y otros países y se obliga a los demás a seguir esas sanciones, porque si no se sanciona a terceros por no hacer caso de las leyes de Estados Unidos, que son las únicas que se convierten en leyes extraterritoriales de su propio territorio, que sirven para el planeta entero, no sé si se siguen o no. Y con esa guerra económica, pues un asedio sistemático que se persigue el hundimiento de las economías y además que utilicen menos, al bajar el ralentí de su funcionamiento, utilicen menos sus propios recursos, ¿no? Por ejemplo, todo el bloqueo y la guerra que se ha hecho económica y de todo tipo que se ha hecho contra Venezuela está, entre otras muchas cosas, intenta que Venezuela no esté aprovechando sus propios recursos energéticos, de cómo podría aprovecharlos en un funcionamiento normal de la economía. Pero además, en esa guerra económica tenemos el robo sistemático y descarado de recursos, ¿no? La apropiación de bienes, todo lo que se está haciendo con los activos, la confiscación de activos financieros de todo tipo, ¿no? O sea, el robo violando su principio sacrosanto de propiedad privada, ¿no? Lo que lleva a aumentar la desconfianza respecto a las normas de juego de este sistema, ¿no? Tenemos también la ciberguerra, por supuesto, y no podemos olvidar la guerra mediática y la guerra cognitiva, que son básicas para entender cómo es posible que ante tanto descaro y al avasallamiento que tiene lugar hoy por parte de Estados Unidos, el eje anglosajón y sus subordinados otaneros, muchas de las poblaciones del mundo y especialmente de las formaciones sociales centrales, hablo de Europa en concreto en estos momentos, pues sí puedan tener un gran apoyo. ¿Por qué? Porque todavía si hay un elemento en lo que el hegemón estadounidense no tiene contestación, es en el control del relato del mundo. Lleva dominándolo los europeos y por extensión Estados Unidos desde el siglo XVI y no lo han dejado. Con ellos vienen contando cómo es el mundo y cómo son las cosas, y ellos tienen los medios de formación de conciencia, los medios de ideologización básicos a través de todos los medios de comunicación, de elaboración, de cine, de películas, de todo tipo, aparte de los medios de socialización, y eso es todavía un arma que todavía hoy por hoy no tiene rival, ¿no? Entonces, todo esto lo compaginamos también, aparte de la guerra satelital, por supuesto, que está ahí arriba, la guerra satelital espacial, de la que no hay que perderse de vista tampoco. Todo esto lo compaginamos con ello que el Poliburó del Capitalismo Mundial, el Foro de Davos, ha anunciado ya hace tiempo como el gran reinicio, ¿no? El capitalismo se tiene que resetear porque las cosas no funcionan, las cosas no van bien, ¿no? Y luego podemos hablar un poquito del papel que puede desempeñar China para hacer que el capitalismo funcione o, por el contrario, para trascender al capitalismo. Estas son claves que conviene que sobre todo entre marxistas discutamos con tranquilidad. Quizá no es el momento porque es un debate profundo, pero por lo menos dar algunas pistas se podría hablar sobre eso, ¿no? El gran reinicio significa que el capitalismo sabe que tiene que liquidar gran parte de su deuda, tiene que liquidar gran parte de su economía ficticia, tiene que liquidar gran peso del capital improductivo y, bueno, están planificando ya desde hace unos años cómo hacerlo, porque no es fácil. Pero para empezar implica la abolición definitiva de las soberanías de los estados de la mayor parte del planeta. En el caso de Europa está clarísimo, a través de la Unión Europea, como es la soberanía estatal, ha quedado prácticamente arrasada. 2, la desaceleración de la economía, porque
los niveles ficticios en que funciona hoy la economía, de sobreendeudamiento y demás, tienen que acoplarse a una dinámica real de la economía y aparte, por otra razón, que es la progresiva disminución de los recursos básicos estratégicos. Eso quiere decir que, bueno, de una manera u otra, el capitalismo sabe que tiene que reducir, que tiene que achicar la economía e incluso terapias de reducción de la demanda, que lo está haciendo en el caso de las formaciones sociales centrales a través de políticas energéticas que nos dicen que hay que hacer transiciones energéticas, etcétera, que hay que consumir de esta forma, de otra, a través de muchos artilugios, ¿no? El tercer punto de ese gran reseteo del capitalismo sería una brutal y despiadada cosecha de riqueza social o de riqueza colectiva y de riqueza de activos que se genera a escala planetaria. Bueno, pues todo el proceso de privatización, todo el proceso de apropiación de la riqueza y de introducción de la economía mercantil en ámbitos que hasta ese momento habían escapado a ella, en las relaciones humanas, de los cuidados, incluso del ámbito doméstico, etcétera. Todo eso empieza también a entrar en el ámbito de la mercantilización, ¿no?, capitalista. Entonces, el cuarto punto sería el control total de las poblaciones, ¿no?, a través prácticamente de la eliminación de la libertad de expresión, la reducción de la libertad personal e incluso de la privacidad, ¿no? Pero, claro, hay un problema con esto. El gran reseteo, el gran reinicio, necesita para que sea mundial. Si esto lo van a hacer la potencia dominante y sus seguidores, sus subordinados, solamente, es decir, lo que era el centro del sistema, las economías centrales del sistema, y no lo van a hacer otras potencias como las asiáticas, China, India, bueno, podemos decir esa superpotencia ruso-asiática que es Rusia, perdón, euroasiática que es Rusia, pues claro, perdemos. Tenemos que jugar todos, nos dicen las grandes élites del capital, porque si no, nosotros nos sacrificamos, achicamos todo esto y ustedes mientras tanto van subiendo y van dejándonos atrás. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que como ustedes no están dispuestos a hacerlo, nosotros tenemos que hacer la guerra, de una manera o de otra, no, de todas las maneras posibles, de guerra mediática, política, diplomática, económica, híbrida, militar, de todas las maneras posibles. Fijaos, además, sobre lo que decías de la soberanía y de la restricción de libertades y demás, que en tiempos de pandemia hemos tenido la oportunidad de experimentarlo. Os voy a leer las declaraciones de algunas eminencias del capitalismo. Por ejemplo, el director del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, proclamó que nosotros construimos el futuro, una comunidad poderosa. Tenemos los medios para mejorar el estado del mundo, para lo cual son necesarias dos condiciones. La primera es que actuemos todos como partes interesadas de comunidades más grandes, para que no solo sirvamos a nuestros propios intereses, sino que arrastremos detrás nuestro a la comunidad. Eso es lo que llamamos responsabilidad de las partes interesadas. Llamo a hacerse cargo de integrar a otras partes para construir la legitimidad social que va más allá de la élite minoritaria que somos. Fijaos lo que están diciendo. A renglón seguido, otras eminencias del foro de Davos dicen: la crisis energética mundial es una transición que será dolorosa para la mayoría, pero no debe ser resistida por naciones tentadas a preservar su propia soberanía sobre la agenda global. El vicecanciller alemán Robert Habeck, al hablar sobre la crisis energética, advirtió que los gobiernos de las naciones individuales no deberían buscar proteger a sus propios ciudadanos, sino seguir las reglas de los mercados. Los países deben alinearse con la agenda del gran reinicio, dijo. Las naciones deben resistir la tentación de velar primero por sus propios intereses.
Es decir, de soberanía ni se os ocurra volver a pensar en algo parecido, ¿no? El director ejecutivo de finanzas de Noruega, el señor Bratten, que muchas veces se nos olvidan los escandinavos cuando están implicados en todo esto, describió la agitación energética global que ocurre con todas estas propuestas de transición como una transición lenta y que admitió que habrá escasez masiva y dificultades económicas, pero afirmó que el dolor vale la pena. Bueno, fijaos que si a esto le sumamos la declaración del ministro de la Guerra de la Unión Europea, quiero decir, el alto representante para las relaciones exteriores, el señor Borrell, diciendo que la distinción clásica entre guerra y paz en el mundo ya se ha borrado, y que el mundo está lleno de situaciones híbridas en las que no hay ni guerra ni paz, sino que además tenemos en cuenta que el mundo está dividido en dos partes, todo esto lo dice al mismo tiempo, está dividido en dos partes. Quienes están con un orden basado en reglas, que es su nueva coletilla, que repiten por doquier, y quienes no. Y esos quienes no, eso ya no lo dice él, lo digo yo interpretándolo, tendrán que ser disciplinados, ¿no? Bueno, pues fijaos las de cositas que tenemos ahí para empezar a mirar por dónde van los tiros, pero quisiera comentar, sobre todo también a raíz de lo que expuso antes Jorge, es como tras la reunión que celebraron Putin y Xi Jinping este año, a principios de este año, esa declaración que hacen ellos es totalmente significativa. Leo de nuevo. China y Rusia constituyen un pilar fiable para unir al mundo a la hora de superar la crisis y defender la igualdad, haciendo realidad conjuntamente el auténtico multilateralismo con un espíritu democrático. Y defenderemos enérgicamente nuestros intereses. A renglón seguido, el Global Times sacó un artículo diciendo que en Oriente y en Occidente las líneas rojas ya se han alcanzado. Taiwán y Ucrania están siendo animadas con armamento y empujadas a actuaciones suicidas. Bien, pues esto es el mundo que tenemos en estos momentos, la guerra total en la que atravesamos a consecuencia de esa degeneración de un sistema en cuya agonía cada vez puede causar más dolor, padecimientos y muerte a la humanidad, porque cada vez es capaz de ofrecer menos desarrollo de fuerzas productivas, menos, por lo tanto, reformismo, menos calidad de vida, menos crecimiento, todo lo que iba asociado, con lo que legitimó en ciertos momentos históricos y en ciertos lugares del planeta al sistema capitalista por haber sido capaz de haber ofrecido eso a sus poblaciones. Hablo, por ejemplo, por supuesto, de lo que fueron las formaciones sociales centrales del sistema mundial capitalista, ¿no? Bueno, ahí lo dejaría, como decía, había prometido ser breve, pero siempre hay algún comentario, algunas cosas u otras y podemos empezar el debate cuando queráis. Bueno, yo voy a recoger, antes de pasar el testigo otra vez por segunda vez a Jorge, por donde empezasteis y por donde comenzasteis, porque empezasteis diciendo que el multilateralismo no es garantía de nada para un cambio del mundo hacia otro destino, y acabas con algo que yo te iba a replicar a eso y dejarlo ahí en la mano de Jorge, a ver, pero acabas con algo que precisamente ratifica lo que yo iba a decir, que no son dos matones similares, que no son dos estructuras, dos formas de juego similar, que no son dos sistemas muy diferentes de relaciones económicas, sociales, que esa fiabilidad de la que hacen gala Rusia y China es demostrable en estas últimas 3 décadas. Cualquiera puede buscar a ver cuántas veces se han encontrado una trampa del nivel de las que hace el imperio, y que además ese imperialismo que ejercen los yanquis es un imperialismo que impone sus reglas en vez de proponerse. Esta mañana Estela Caloni y yo hablábamos de precisamente cómo cuando China iba a hacer negocios
por ahí por el mundo, por Argentina y por otros sitios, resulta que iba para allá y no decía, aquí yo quiero explotar esto, me vais a dar el 80, el 90%, y vosotros que hay, ¿no? Sino que decía, bueno, esto es una cuestión de relación win-win, vamos a ganar todos, yo solo vengo a ofrecer que yo puedo hacer esto y a ver, y hace una relación de negocios mucho más respetuosa, no mucho, tremendamente más respetuosa hasta el punto de sorprender a aquellos que están acostumbrados a que el imperio venga y haga lo que le dé la gana en plan hegemón. De hecho, me recordaba también este lo de Evo, ¿no? De eso de que decía, aquí esta gente estaba acostumbrada a que según salía del pozo el petróleo era nuestro hasta que salía por la boca del pozo. Cuando salía por la boca del pozo ya no era nuestro, ya no era boliviano. Esa es la forma de funcionar de unos. La ética y la estética, todos los elementos de la legalidad internacional. Ayer, y termino con esto y le doy paso a camarada Jorge, Lavrov ayer contestaba a un periodista que le decía, bueno, es que la comunidad internacional, refiriéndose, claro, al imperio, a los imperialistas, piensa que, y dice, mira, a mí no me importa un bledo qué opina la comunidad internacional, lo que me importa es qué opina la legalidad internacional, esa que ustedes se la pasan por el forro a cada instante. Ese nuevo, o sea, este caso, multilateralismo a secas, dicho como palabra, como término, por supuesto que no es garantía nada, pero el multilateralismo que está ofreciendo al mundo el cambio de un solo hegemón, un imperio y tal, a esto que es otro mundo posible, que comienza en Asia y que firman y ratifican en febrero también esa intención China, Xi Jinping y Rusia, Vladimir Putin, creo que es una cosa muy, muy, muy diferente. Aparte de que simplemente con los sistemas actuales de gobierno que tienen ellos, el sistema económico en este momento de Rusia es un capitalismo de Estado, mucho más que lo que tenemos aquí. Y, por supuesto, el sistema chino está bastante más cerca de un socialismo que de un capitalismo, desde mi punto de vista. Ya sé que igual hay una discrepancia y ahí os lo dejo, porque puede servir también como opinión para el debate vuestro. Te doy palabra, Jorge, adelante. Bueno, en principio, compartir mi admiración por la exposición de Andrés. La verdad es que lo bueno que se esté guardando esto, grabando, porque lo escuchaba y hubiese querido tomar nota de algunas cosas que me parece que incluso ayudan a mi reflexión, así que creo que es un aporte realmente muy interesante, sobre todo en el análisis más estructural del capital, ¿no? Y sus nuevas dimensiones. En segundo término, retomo el guante para el análisis de esto de las reglas, ¿no? Que efectivamente muy bien Chema hacía referencia con la respuesta de Lavrov, ¿no? La realidad es que las reglas de la comunidad internacional, por lo menos vigentes, no anuladas, no repudiadas, se instauraron luego de la Segunda Guerra Mundial. Podemos cuestionarlas, pero remitía a un poder de última instancia en que eran los ganadores de esa guerra, los 5 países considerados victoriosos sobre el nazismo, ¿no? China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La realidad es que efectivamente hubo una degradación, sobre todo con la ilusión a partir de Fukuyama del fin de la historia. Se convencieron los propios estadounidenses de que el fin de la historia implicaba unilateralismo, implicaba un hegemón absoluto, ya que no debieran tener que enfrentarse nunca más a un competidor que hasta ese momento, o hasta los 90, había sido la Unión Soviética. Y pensando desde una sociología histórica, digo, los Estados Unidos sufrieron esa competencia, primero porque pensaron, sobre todo a partir del 45, que les alcanzaba con una Unión Soviética muy golpeada por la Segunda Guerra, y les alcanzaba también luego con la advertencia
miserable, mezquina y brutal de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que era una advertencia más para la Unión Soviética que para Japón, digamos. Para Japón era un castigo, para la Unión Soviética era, mirá lo que te vamos a hacer mañana si nos empezás a desafiar. Bueno, eso pasaron apenas 6, 7 años para que la Unión Soviética diese una respuesta en términos tecnológico-militares, y volvió a ser una competencia, realmente en términos, digo, o una guerra fría competitiva, porque la Unión Soviética, yo siempre recuerdo que para los años 70 estaba apenas un PBI 20% per cápita más bajo que el Estados Unidos, no es que estaba en la mitad. O sea, venía de un proceso de desarrollo industrial, productivo, enorme, enorme, no con la velocidad de China de los últimos 50 años, por supuesto, pero con una velocidad desde que Lenin declaró que el comunismo es soviet más electricidad, con una velocidad bastante más rápida, incluso que lo que se había desarrollado en el capitalismo en los 3 siglos anteriores. Entonces, digamos, el capitalismo estuvo asustado. Para los 90 sintió que se sacaba un gran peso de encima y descubrió, para la primera década de este año, la ilusión ficticia de que no tenía que disputar espacios de poder hegemónicos nunca más, y hoy está viviendo un gran fracaso en muchos aspectos, en la correlación internacional, por supuesto, pero también expresado en la lógica interna que se expresa dentro de los Estados Unidos de una sociedad degradada, una sociedad mercantilizada, con ausencia de esperanza, digamos, ¿no? Basada solamente en un marketing, en una publicidad y en la desesperación por el consumo, pero sin horizonte, ¿no? Sin esperanza, sin utopía, sin deseo, digámoslo en términos más, si se quiere, psicoanalíticos, ¿no? Bueno, hoy por hoy están frente a una situación, y ahí viene Borrell, me parece, que este muchacho, si no me equivoco es catalán, corríjanme, ¿no? Creo que sí, ¿no? A decir una comunidad de reglas, ¿no? Es decir, primero, las reglas efectivamente son las del 45, que ya no quieren respetar, han decidido instaurar otra regla, pero no la discutieron con nadie, ¿no? Las impusieron, ellos dicen son una regla que en realidad es este occidente civilizatorio que en el marco de cierto racismo hacia África, América Latina, sudeste asiático, considera también a los rusos como los viejos salvajes eslavos, el fantasma histórico de los mongoles, las tribus salvajes que venían a degüello a tratar de conquistar Europa, ¿no? Europa occidental. Entonces, lo que me parece que ahí hay una trampita muy interesante a la cual hacía referencia Andrés, y que tiene que ver con que lo que nadie quiere aceptar, y sobre todo en Occidente, que son el 12% de la población mundial, ¿no? Efectivamente, es que hay que, o bien nos sentamos a construir reglas consensuadas, o bien vamos a trabajar sobre la base de reglas alternativas, que es lo que se está dando ahora. Implosionaron la legalidad mundial por primera vez de forma brutal en los años 90 con los bombardeos en Yugoslavia, pese a contar con, en aquel momento, con el veto de China y de la Unión Soviética primero, y ya de Rusia después a fines de los 90, la implosionaron, no les molestó romper la legalidad instaurada en 1945, y los mismos tipos que implosionaron la legalidad internacional ahora te dicen cómo puede ser que intervengas en Ucrania si yo puse un veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, digo, eso, las Naciones Unidas es un espacio ya casi ridículo, en términos de su última instancia, me refiero al Consejo de Seguridad, ¿no? Un espacio de debate, de protesta, si se quiere, de escenificación de la realidad, pero que no impacta fuertemente, no hay garantías que impacte. Entonces, en ese sentido yo creo que lo que está sucediendo en Eurasia,
digamos. Por supuesto que es una oportunidad para estas alas a las cuales hacía referencia el autor del texto de Sergio Gelfenstein, ¿no? Las alas África y América Latina. Es una oportunidad enorme. Una oportunidad enorme, primero porque África ha sido descuartizado por Europa y Estados Unidos y América Latina ha sido descuartizado por Estados Unidos. Es decir, el resentimiento en América Latina referido al Plan Cóndor y a los golpes genocidas, el último nada más nada menos que en Bolivia en el año 2019, es muy grande en nuestros países. Entonces, ya automáticamente hay un principio de resquemor contra el occidentalismo que instauró, obviamente, esta doctrina de la seguridad nacional, que no era más que la doctrina de la seguridad nacional de las élites y las transnacionales, pero que también es la responsable, ya con su versión más europea, de los procesos de colonización previos al siglo XIX. Entonces, digo, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una oportunidad y hay una esperanza. Y en eso Putin, yo creo, hay muchos que no entienden ese significado espiritual del discurso ruso, pero yo lo veo realmente con un sentido no solamente encarnado en la historia rusa, sino también de potencial vínculo internacional basado en la palabra clave de Putin, que es la soberanía. La soberanía es la enemiga de las transnacionales, es la enemiga de la lógica financiera, es la enemiga de la globalización. ¿Por qué? Porque dice, dejen a cada sociedad, a cada país que resuelva sus problemas sin interferencias demagógicas, ecológicas, derechohumanísticas, pseudodemocráticas, impuestas por una lógica ajena. No nos digan cómo debemos ser nosotros, déjennos ser en el marco de nuestra historia. No nos impongan un timing dispuesto a su propia historia, déjennos que nosotros hagamos nuestro propio recorrido, es decir, el principio sobre el cual se construyeron las independencias de nuestros países en el siglo XIX. Déjennos ser libres. No nos impongan formas de construcción política ni ciudadana ajenas a nuestra propia tradición. Y eso es la gran disputa macro que yo creo que Putin y Xi Jinping ponen el dedo en la llaga. No se metan con la soberanía. Tengamos relaciones intersoberanas, de win-win, de ganancia mutua. Pero ustedes hasta la frontera. Yo puedo ofrecer esto que les puede convenir a ustedes, usted puede ofrecer esto que puede convenir a ella en términos de comercio. También podemos cooperar, también yo los puedo ayudar, también puedo aportar financieramente en infraestructura. La base del vínculo que está ofreciendo el BRICS es confianza. La base del vínculo que ofrece el atlantismo es imposición a las reglas que decidí yo solo. Y ahí hay una confrontación, que por supuesto es también espiritual en el sentido, no en el sentido trascendentalista de la palabra, sino en el sentido de una humanidad en búsqueda del bien común, de un destino, de hermandad, de fraternidad, de eso que sobre todo a nosotros los marxistas nos motiva fuertemente, ¿no? Pero bueno, en esta etapa de la historia yo creo que la bandera de la soberanía, en sus distintas formas, porque soberanía es la que pide también Irán en el marco de una república teocrática. Soberanía es la que pide también China, Rusia, Sudáfrica, Argentina. Es decir, déjennos construir a imagen y semejanza de nuestra idiosincrasia un destino común de nación. No nos digan que nuestra nación tiene que tener sus colores, tiene que tener los nuestros, los que nosotros vayamos construyendo y mezclando. Y ahí yo creo que está parte de la disputa de la época, ¿no?
Bueno, te voy a dar paso, Piqueras, por segunda vez también, por si alguno de los elementos que ha puesto en la mesa Jorge te da para hacer apuntar algún comentario más. Luego, si os parece bien, antes de hacer una tercera o si da de sí, una cuarta intervención, lo que sí que voy a hacer es pasar ya a leer rápidamente el chat de las casi de 80 personas que ya nos están siguiendo en directo, no todos, sino los elementos de preguntas y comentarios y de dónde son, de una forma rápida, para luego pasar, tras eso, a los comentarios directos de aquí, de los compañeros y camaradas que hay aquí en la mesa. Pero eso lo haremos en 4 etapas. O sea, ahora vosotros, luego el chat, luego volvéis vosotros y luego ya el diálogo con los compañeros aquí que están en el Zoom. Adelante, Andrés. Yo brevísimo, porque cuando se está de acuerdo en todo es muy difícil abordar algo, digamos, de debate, ¿no? Pero bueno, lo que tú dijiste, Chema, para empezar con eso, que hablabas de que obviamente lo del multilateralismo, que parece que vamos enganchándonos a esta cuerdecilla del multilateralismo. Claro, por supuesto, ahí nos lo jugamos. ¿Para dónde va a virar? ¿Qué camino va a emprender China fundamentalmente? Y Rusia. Yo veo que Rusia no es todavía un capitalismo de Estado. Solo un apunte. Yo no decía que veremos qué camino, sino decía, es que ya No, tenemos síntomas ya de cómo es ese camino que están emprendiendo. Hombre, claro, por supuesto, porque si no, ya me dirás, por supuesto que están ya esas señales están dadas ahí, pero la lucha interna es fuerte todavía, igual que lo que te decía, Rusia no es todavía un capitalismo de Estado, pero están acelerándolo todas estas circunstancias a que lo sea. Están y desde la intervención en Ucrania, más todavía, lo saben, todas las dinámicas ahora mismo de resoberanización que lleva desde la presidencia de Putin en Rusia en adelante se están multiplicando, se están acelerando ahora. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese primer punto. Y luego lo otro, para confirmar lo que estaba diciendo Jorge, es precisamente ¿qué tienen en común hoy los malos del mundo? Aquellos a los que el imperio quiere atacar a toda costa, desde una república teocrática hasta los sin Dios de los cubanos y los malvados comunistas chinos, etc. ¿Qué tienen en común? Eso, que son soberanos, que buscan la soberanía y que no quieren precisamente que nadie intervenga en sus dinámicas internas, en su manera de afrontar las claves económicas internas y las geoestratégicas en general. Ese afán de independencia. Entonces esto ahora mismo sería lo que decía el canalla de nuestro ministro de la Guerra de la Unión Europea, el señor Borrell, de que el mundo está dividido en dos partes. Claro, está dividido entre los que están subordinados totalmente al imperio y los que quieren marcar su independencia y su soberanía. Y luego, ahora mismo, el mundo empieza a tener todo un conjunto de fluctuaciones precisamente porque tienen puestas las miradas gran parte del planeta en cómo se decide esta batalla, porque esto es una batalla dentro de la guerra total, la batalla de Ucrania es una de las más, y cómo Rusia es capaz de frenar por una vez ya los pies, pararle los pies al bloque occidental, es lo que se llama a sí mismo Occidente, esa entelequia se llama a sí mismo Occidente, y sobre todo al eje anglosajón y sus subordinados de la OTAN. El mundo está muy atento a las señales que está dando todo eso y fijaos, incluso en Asia Occidental y en la península arábiga, cómo están empezando a girar de orientación hacia el este. Bueno, simplemente esos dos apuntitos, nada más para que intervengan más personas y pueda hablar más gente. Bueno, si Leonel lo hago de esa manera, de esa guisa, o tienes alguna corrección que hacer, que eres el organizador. No, solo quisiera hacer un alcance. Mira, aquí hay un resumen de algunas ideas claves del discurso de Putin, está escrito por Pepe Escobar, que fue uno de nuestros panelistas en la etapa anterior. Dice lo siguiente, dijo Putin: la era del mundo unipolar ha terminado. La ruptura con Occidente es irreversible y definitiva. Ninguna presión de Occidente lo cambiará. Rusia ha renovado su soberanía
el reforzamiento de nuestra soberanía política y económica es una prioridad absoluta. La Unión Europea ha perdido por completo su soberanía política. La crisis actual muestra que la UE no está preparada para desempeñar un papel de un actor independiente y soberano. La soberanía no puede ser parcial, o eres soberano o eres colonia. El hambre de las naciones más pobres estará en la conciencia de Occidente y de Europa. Rusia suministrará cereales a las naciones más pobres de África y Oriente Medio. Rusia invertirá en desarrollo económico interno y reventará el comercio hacia naciones independientes de Estados Unidos. El futuro orden mundial ya está en marcha. Estará formado por fuertes estados soberanos. El barco ha zarpado. No hay marcha atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Seitig, o sea, el espíritu de la época, como bien decía Jorge, es la palabra soberanía. Eso es todo. Bueno, pues voy a hacer una lectura rápida de algunos elementos del chat porque yo creo que motiva mucho también a los participantes, no digo solo a los que están al otro lado, sino a los participantes aquí dentro del chat, ver de qué manera se conectan sus ideas con la gente y de qué manera también siente la gente que está recibiendo participándole unas ideas que a ellos les enriquecen. Jorge, Andrés, prepararos para lo peor. Aquí vienen los tomates. Guillermo Pérez, además así os indico un poquito que nos están siguiendo de muchos sitios, ya veréis. Guillermo Pérez, Albaum, dice gran descubrimiento, el Baum, gran descubrimiento, muy bueno, es que lo ha escrito ahí mal y me ha liado, pero Guillermo Pérez dice que Jorge el Baum es un gran descubrimiento, muy bueno. FLX, saludos, y abajo el imperio nazi eslava Rusia, hijo de Xi Jinping, dice buenas noches antiimperialistas, con ganas de volver a escuchar a Andrés Piqueras y a Jorge el Baum, un abrazo a ambos. Luis Ignacio Sánchez Medina, reflexionando con las ponencias anteriores de Andrés, creo que sí que estamos en una nueva fase del sistema, la del extractivismo, la mutación del capital financiero, la ganancia por encima de todo y todos, que está en guerra con el capital productivo y sobre todo subordinando a los estados para quedarse con su economía a costa del pueblo e incluso de los pequeños empresarios que puedan o que quedan. Saludos. Saludos antiimperialistas desde Rusia, desde Basquiria, nos está escuchando. Claudio Perruca, un abrazo grande a Jorge el Baum, ya sea hablando para Europa o en un humilde Ateneo de la periferia de Buenos Aires. Abrazo a todos. Claudio Perruca, desde San Martín. También nos saluda Carlos Chávez desde Nicaragua. Nos saluda Antiotan diciendo que el castillo Naipes se le cae con un soplido del oso. Nos saluda José González Morales, conductor del autobús antiimperialista de Jalisco, Guadalajara, México, que nos saluda desde México. San Martín 80 pregunta: ¿qué opinión tienen, Andrés? Las preguntas iros tomando nota porque cuando termine el rato podréis ir contestándolas los dos. Pregunta: ¿qué opinión tiene Andrés y Jorge, que tienen ambos, con respecto a las cosas que dice Grossfogel de que China recibió transferencia de tecnología por parte de Estados Unidos y Unión Europea y que explota a sus trabajadores para construir infraestructura en otros países? Bueno, yo creo que habría que contextualizar ese dizque de Grossfogel, pero bueno, ahí lo dejo. Yo no se lo adjudicaría sin saber el contexto en que lo ha dicho, pero bien. Elvis Ignacio Sánchez Medina, saludos desde Madrid. Francisco Moreno, vaya dos supergigantes. Francisco Moreno también dice que la crisis del capital alcanza su fase bélica total. Un texto de Piqueras, es lo mejor que se ha hecho en años en habla hispana. Lo mejor, no me lo podía creer cuando lo vi, qué lucidez, qué manantial de verdad. No me seáis tan pelotas en este canal, a ver, repórtense, por favor. Modérense en los piropos. José González Morales, de México, Guadalajara, dice, magnífico análisis, Jorge. Espenas Vegas, saludos antiimperialistas a la mesa de diálogo y a los camaradas del chat, atentos desde la trinchera mexicana. José García dice, toda intervención del doctor Andrés Piqueras siempre se hace corta. Ahí te lo dicen, Andrés, para que no tengas miedo por la largaria de tus exposiciones. Jonathan Arce Pérez, buenas camaradas hijos de Putin, tengo una pregunta. ¿El multilateralismo es un paso básico para el avance del socialismo? ¿Cambiar la política internacional de imperialismo de dominación por la de los socialistas chinos como un ejemplo explícito de cooperación, eso me parece que es el golpe mortal al imperialismo, dice el camarada.
Anfisa dice, la verdad es que hay muchos problemas en Rusia. Durante muchos años los anglosajones la ajustaron por sí mismos. Es una cosa, estamos seguros. Dice Anfisa, que escribe desde Rusia, ¿eh? Estamos seguros que nuestro presidente hará todo lo posible por el país. Estamos listos para ayudar a Putin en esto. Hasta ahora no se han utilizado todas las medidas posibles contra las sanciones. O sea que todavía tienen un amortiguador ahí. Anti-OTAN llevan 3 siglos demostrando el miedo a Euroasia. Claudia Peruca pregunta para Andrés. Por economía ficticia se refiere a la financiera. Bueno, ahora lo explica Andrés. Yo creo que sí que lo he entendido. Francisco Moreno, el colapso en la producción mundial de petróleo en el periodo 2022-2025 es la clave para entender por qué los banqueros imperiales hegemónicos Rothschild ordenaron a sus títeres principiar la guerra. Claudia Perucha nos saluda de Argentina. Francisco Moreno desde Sevilla, el Cortijo, España. Anti-OTAN desde Madrid. Jonathan Arce Pérez desde México. Gracias por traer sus cerebros y corazón para compartir con nosotros en este espacio. San Martín nos escribe desde Galicia, España. José García desde Españita. Francisco Moreno Piqueras, yo creo que los capitalistas se salen del capitalismo y meten 150 millones de supervivientes terráqueos en el transhumanismo, posteriormente ecofascismo e intervención cerebral individual. Eso eran los planes del políbulo de Davos, genocidas Rothschild. Pero se les cae toda la hoja de ruta con la victoria de Rusia ante la OTAN. China, estoy leyendo todo lo que dice Francisco, China le ha puesto a Estados Unidos la trampa del milenio, hizo la acumulación originaria de riqueza, les copió la tecnología y ahora progresivamente va implantando el socialismo en Oriente. Pavlichenko, León, futura República Popular Democrática de Iberia, hoy Reino de Españita, de Iberia, Democrática de Iberia, República Popular Democrática de Iberia, dice Pavlichenko, que es de allí. Esperanza Barrios Delgado, desde Canarias, España. Nadia Taku, desde Chirona, España. Norma, les escucha desde Alicante. Jessy Fernández, muy buenos ponentes. Norma, dice, ese multilateralismo nos muestra respeto por la vida de cada persona en una guerra novedosa, donde no se quiere matar a las personas, donde un médico se queda todo en bombardeo al lado de un bebé. Albert C. dice, dejarles que tengan toda la soberbia del mundo, la soberbia ciega mucho y crea enemigos. Francisco Gómez Olivares, la charlatanería del franquista Borrell es una traducción de las reglas que usamos del imperio del caos, intentan imponer al mundo una sustitución a la Carta de la ONU, a Rules-Based World, dice aquí, Norma, Rusia nos da ejemplo defendiendo la vida de las personas hasta el caso de que los mismos soldados curan las heridas de los prisioneros capturados. Es una maravilla esto que está sucediendo en una guerra. José González Morales, esto lo dice ya en mexicano para Jorge, chingón, chingón. Lo digo para que sepas el piropo, como lo dice el mexicano José González Morales, que por cierto es un héroe, conductor del autobús antiimperialista en Jalisco, Guadalajara, México, y que pone en la radio del autobús tertulias en cuarentena. Norma, Occidente atacó hospitales y civiles por evacuar. Bueno, me queda muy poquito, solo 4 comentarios más. Espero que no haya sido demasiado extenso. Occidente atacó hospitales y civiles por evacuar. En nuestra América, los discípulos de la OTAN han atacado caseríos, hospitales de campaña, parroquias, hogares de niños. Norma, Andrés, Jorge, unos ponentes de lujo. Ceci Palacio, saludos hermanos y hermanas de la Patria Grande. Hasta la victoria siempre. Prohibido olvidar lo que está pasando. Bueno, esto es un comentario que añade la gente, porque claro, aquí nunca eludimos los acontecimientos urgentes, los frentes antiimperialistas, y recuerda Ceci Palacios, olvidar lo que está, no olvidar, prohibido olvidar lo que está pasando en Ecuador. Los mismos culpables de los crímenes de lesa humanidad de octubre del 19 vuelven a atacar. Claudia Peruca, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos con los asesinos. Ecuador en pie de lucha, dice Norma, reivindica la necesidad de justicia para Nuestra y termino. Esperanza Barrios Delgado, a mí lo que de verdad me da miedo es el gran reseteo del foro de Davos, lo que tienen pensado para medidas sociales esas élites criminales. Bueno, perdonad, lo leo así deprisa para que puedan caber muchos comentarios. Ya veis que nos siguen de muchísimas partes del mundo y que aportan muchas cosas interesantes. Jorge, te doy paso para que hagas tú esta tercera intervención antes de las intervenciones de Andrés y de los demás compañeros que estén aquí en el canal, a los que invitaré luego a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, como son poquitos los que están dentro de lo que es el Zoom, si quieren aportar un comentario o cualquier saludo. Adelante, Jorge. Chema, compañeros, compañeras, yo tengo hasta las 6 de tiempo, pero me gustaría más, y creo que es más entretenido, que podamos abrir el micrófono, si te parece, sí. Para preguntas, opiniones, sobre todo preguntas me parece más interesante para no desviarnos hacia algún lugar que
es de nuestro interés único y que puede no ser el de los que están presentes en el Zoom. Así que yo invitaría a los compañeros o compañeras que si quieren y tienen alguna duda o o algún cuestionamiento a lo que dije, etcétera, que podamos dinamizarlo. ¿Te parece, Chema? Vale, han habido algunas preguntas de todos modos para Andrés Piqueras antes de pasar a los compañeros de aquí. Andrés, ¿quieres comentar alguna? Yo he apuntado alguna como la de economía ficticia, fundamentalmente, creo que era de las más claras, y otra que digo enseguida. Bueno, muy brevemente, porque como dice Jorge, es mejor entrar en esa dinámica que permita participar mejor a todo el mundo, ¿no? Bueno, la economía ficticia se desarrolla a partir de hacer de lo que es deuda que funcione como si fuera capital real. Entonces, no todas las finanzas son economía ficticia, pero las finanzas cada vez están más penetradas por la dimensión ficticia de esto. Es hacer que, por ejemplo, si tú le pides 1.000 euros al banco, tienes una deuda con el banco de 1.000 euros, para ellos es un activo. Esos 1.000 euros ellos lo pueden hacer funcionar como si fuese un activo real. Esto es lo que pasó con la subprime y tal. Entonces ellos van barajando todos esos paquetes de deuda y los van haciendo con compras, paquetes más grandes, donde pueden comprar empresas, pueden comprar riqueza colectiva, pueden comprar fondos activos, cualquier cosa. Y entonces toda esa dimensión se va haciendo más y más ficticia porque unos compran paquetes de deuda a otros que como si fueran capital real, y estos paquetes se van haciendo cada vez más grandes. Y eso es una dimensión ficticia que se escapa con mucho a todo. Como decía en la intervención cuando estuvimos en la charla anterior, el Banco de Basilea, que es el banco de los bancos, digamos que es ahí donde te dan las claves de la riqueza del mundo, calcula que esa dimensión de capital ficticio puede estar por encima de los 600 billones de dólares, que bueno, pues excede más de 6 veces al PIB mundial. Claro, esto forma parte de lo que decía antes, de que porque de una manera u otra hay que contraer la economía, hay que ajustar la economía a las dimensiones irreales que tiene hoy el sistema. Es un sistema absolutamente irreal. Cuando nos dicen eso de hay que ser realistas, tenemos que estar con el sistema, dice, es todo lo contrario. Este sistema ahora mismo es absolutamente de ficción, es irreal en todo, en la absoluta mayor parte de sus parámetros, y esto es lo que volvería a intentar en todo caso que hablemos en algún otro momento, precisamente, y con todas las compañeras y compañeros que nos están siguiendo, si China puede bajar a esa realidad de momento del sistema o directamente lo puede trascender, ¿no? Bueno, entonces hay una cosa clara sobre el internacionalismo también que se decía antes. Para mí hay 3 conclusiones básicas en este asunto, que es tener un posicionamiento claro ahora en el mundo para las izquierdas alternativas, para las izquierdas altersistémicas, resulta vital. Saberte posicionar en cada momento, más allá de toda la nube de propaganda, porque ahora mismo nuestros medios solo transmiten propaganda de guerra, más allá de toda la oscuridad y todo el polvo mediático que quieren introducir dentro de la guerra cognitiva también, tener que posicionarse claramente, saber posicionarse en cada lucha de la guerra total que se está dando ahora mismo en el planeta, precisamente del lado de quienes quieren ser soberanos, de quienes defienden su soberanía. Eso es vital para las izquierdas. Y lo digo porque en estos momentos estamos padeciendo en el Reino de España toda una división de las izquierdas que nos están viniendo precisamente en la lucha contra la cumbre de la OTAN en Madrid, toda la lucha que estamos llevando a cabo contra ella, toda una suerte de izquierdas que nos dicen que ni OTAN ni otros, los que llamamos los ninis, ¿no? Y entonces ni unos ni otros, todos son igual de malos y todos, etcétera. Bien, cuando una izquierda, ya parte de ese análisis, no tiene ni idea de qué va el mundo, ni puede cambiar su situación real. Porque, segundo punto en este terreno, las luchas de clase pasan cada vez más como luchas o por las luchas antiimperialistas. Ahora mismo las luchas de clase a nivel interna están absolutamente vinculadas a las luchas antiimperialistas. Y para finalizar, ningún avance social es posible ya si no detenemos
el turboimperialismo que ha metido ahora mismo el sistema, ha metido en su fase turbo, y si no somos capaces de frenar eso, al menos, y de posicionarnos contra eso, no vamos a conseguir ningún avance social en ninguna realidad concreta. No sé si esto al menos responde a algunas de las claves que nos habían dicho algunas de las personas oyentes, ¿no? Y lo dejo también para eso, para la participación, porque además Jorge se tiene que ir enseguida. Bueno, pues nada, ahí tengo algún camarada de los que está aquí dentro del Zoom que quiera comentar algo. Inocencio parece que quiere abrir micro. Sí, adelante, abre el micro. No, no está abierto el micro, ¿eh? Tienes que abrirlo. No estás... disculpa, no tienes abierto el micro. Ahora sí. Ok. Bueno, mi nombre es Inocencio Hernández, vivo en un pueblito muy cercano de República Dominicana, muy cercano a lo que es la vecina República de Haití. Y entonces le doy las gracias a Chema, a Andrés y a Jorge, a Lionel y a Jorge también, Jorge Álvarez, por la oportunidad que me dan de participar en este interesantísimo foro debate. Y entonces plantear la realidad que como comunidad, como pueblo de periférico tanto de República Dominicana como del mundo, porque yo vivo en una zona muy apartada de lo que es Santo Domingo, muy lejana y muy cercana a lo que es la presencia haitiana en la cual convivimos en esta comunidad de República Dominicana. Entonces, lo que puedo decir es que mi experiencia, como diríamos como militante, es que asistimos, en el caso de Haití, a una sociedad que ha sido completamente colapsada porque el Estado de Haití no, o sea, como tal no tiene prácticamente ninguna forma de control social. Y lo que mayormente encontramos es la presencia de bandas armadas que son las que tienen hoy en día el control político y el control de la ciudadanía dentro de esa sociedad. Entonces eso ha provocado que, y me excusa que me venga a este ámbito tan particular, pero quiero conectarlo con el planteamiento que hace Andrés y que hace Jorge, en el sentido de que la lucha antiimperialista recobra todo su vigor, y nosotros como países que hemos sido víctimas en 3 ocasiones, los dominicanos, de 2 intervenciones militares, y Haití también, entonces notamos y vemos que ese tipo de intervenciones militares se expresan en una desnaturalización de lo que es el Estado soberano, tanto de Haití como de República Dominicana, y concuerdo plenamente con Andrés de que la lucha antiimperialista es, digamos, la mejor expresión para lograr los procesos de soberanía que necesitamos los pueblos de América Latina y específicamente del Caribe, aquí donde nosotros vivimos. Muchas gracias y cedo los micrófonos de nuevo. Gracias. ¿Tenemos algún comentario más antes de que se nos vaya Jorge? Por ahí, no sé si Carlos, Manuel, Carmen o Jorge. ¿Queréis comentar alguna? Jorge, abrir micro. Adelante, Jorge Álvarez. Mire, solamente agradecer a Jorge de allá de la Capifede, como dice, Buenos Aires, y Andrés, por el análisis. Yo creo que hoy día la toma de la soberanía y de esto, lo que ustedes plantean con estos antecedentes de la lucha imperialista, nos queda a nosotros. Por ejemplo, acá en Chile el Partido Comunista es parte del gobierno, por lo tanto su dirección tiene que entender de que el seguir desarrollando, ampliando la democracia, de impulsar, así como en octubre Lula tiene que estar también en el poder, en nuestro país el aprobar la nueva Constitución es un hecho también muy importante para la causa precisamente de la soberanía y el antiimperialismo. No dice todo esa Constitución de lo que uno quisiera, porque no es
estamos en un país dividido, en que hoy día, frente a la situación de Estados Unidos, habla una representante ONG que saluda el movimiento que se desarrolla en Estados Unidos en contra de esta política republicana de echar por tierra 50 años ahí en ese país del tema del aborto. Interviene otra, no, que está muy de acuerdo con lo que han hecho los tres magistrados de impedir el que la mujer llegue ahí. Cuando yo viendo un programa de Francia, se hablaba de que hoy día hay un tema de las muchachas de 15 años que quedan embarazadas en el mundo, y que es un problema muy, muy serio, tanto de educación. Entonces, lo que nos queda acá en América Latina, y en especial Chile, el de poder también avanzar en un proceso de cambio. Y tenemos temas complicados, por ejemplo, hace poco ahí una huelga de trabajadores porque se cierra la fundición Ventanas, que es de Codelco y que emite muchos gases, pero junto a ella hay 16 otras empresas. Entonces, no es tanto Codelco, que es de la empresa del cobre, sino que también están las otras que producen las zonas de sacrificio. Entonces, el poder implementar políticas nacionales. En el viaje Boris planteó de que el tema de la migración tenía que mirarse de manera continental, que no podíamos ser solamente que un país pudiera meterse en el tema de la migración, sino que es un tema de lo que ocurre en cada uno de nuestros pueblos. Entonces yo creo que el análisis que ustedes hacen, de que yo lo transmito, bueno, perdonen, no hay derechos de autor, entonces yo los remito y han tenido muy buena recepción desde el punto de vista de entender cómo se hace, los problemas de la salud, los problemas de la vivienda, los problemas de los pagos de generar. Ahora en Chile viene una campaña por la reforma tributaria, que eso es un tema serio de golpear a las grandes empresas, a los grandes, que es el 1%, que se le quiere colocar un impuesto, pero no es fácil. España en este momento es el que le da la leche y los sustentos a todos los que van allá, desde Alamán, el CAS, que se reunió con la Vox, y han llegado acá hablando y hablaron pestes contra el gobierno de Boris por allá, por esos lados. En serio, también se unen. No es fácil, y por eso aquí se quiere, no hay términos medios, Lamentablemente o afortunadamente, no hay términos medios. Por ejemplo, en el tema del apruebo, los demócratas cristianos están diciendo, no, dejemos libertad de acción. Es decir, aquí también estamos en este tema de qué iba a salir adelante. Nosotros tenemos estamos trabajando para ello, de poder responder a una exigencia que venía de aquel movimiento en que era multitudinario, y que lo vimos ahí desde un café con Leonel cuando esto se producía, porque estábamos viejitos, entonces no nos íbamos a meter allá en la primera línea de la gran movilización que se hizo en las calles de todo el país, en especial en Santiago. Por eso yo los felicito, les agradezco a Leonel y a los compañeros esta invitación, y habrá que seguir profundizando desde el punto de vista marxista en el análisis de la sociedad, y sobre todo de impedir
que el país, así como que el mundo caiga en una nueva conflagración, que eso sería grave, grave para millones y millones de personas. Así que muchas gracias, Jorge, Andrés, Chema, Leonel, al compañero allá de la República Dominicana, que aquí cuando éramos estudiantes salimos a las calles para impedir la invasión que habían hecho los norteamericanos allá en su país. Y tenemos también grandes hombres dominicanos que llegaron aquí por estas tierras, poetas importantes. Bueno, eso, un abrazo cariñoso, que estén todos muy bien. Muchas gracias, Jorge. Jorge Elbaum, adelante, que si no te nos vas. Sí, no es porque los abandonarlo, yo tengo programa de radio acá todos los días, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Qué bueno. Junto con una periodista que quiero mucho y es muy conocida acá en Argentina, que se llama Sandra Russo. Estoy casi tirando un chivo, decimos nosotros, una publicidad. Sandra Russo, una periodista de un programa de televisión que se hizo muy conocido acá en la época del kirchnerismo, que se llamaba 678. Sí. Además está ahí De Vita también, ¿no? En el canal ese, ¿no? ¿Perdón? ¿No está De Vita también en ese canal de radio? No. Sí, efectivamente, él está. Sí, efectivamente él está. Sí, es, digamos, una radio ubicada, si se quiere, completamente a la izquierda del dial, en todo sentido, porque en el dial es la primera de la izquierda, la 530 en amplitud modulada. Pero bueno, pues dile que cuando se sale del dial a la izquierda, ahí se encuentra Tertulios en Cuarentena, ya cuando te sales de ahí. Perfecto, muy bien, sí, estamos en la misma frecuencia, creo yo, sin duda. Sí. Pero al margen de esa publicidad o chivo, que se puede escuchar por internet también, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, referido un poco a algunos de los aportes. A ver, lo que me maravilla, y por eso desde la tradición marxista celebramos y reivindicamos la ciencia y la tecnología como una herramienta que debe ser utilizada al servicio de la mejoramiento de la calidad humana, de la salud, de la vida, y no como expresión del mercantilismo capitalista, es que podamos estar interactuando desde puntos de nuestro planeta diferentes en este momento, y encontrándonos aunque sea en una pantalla. Así que interactuando, intercambiando, aprendiendo, y eso es realmente digno de ser celebrado, y por eso también felicito a Chema y a Leonel, que son de alguna manera los productores ejecutivos de estas movidas que para mí son político-culturales tan relevantes y que quedan en el canal de YouTube para que otros puedan mirarlos en otro momento. Entonces digo, eso creo que tenemos que celebrar el encuentro, por un lado, el intercambio, y por el otro saber que somos parte de un proyecto político-cultural que se opone al disciplinamiento mental del que hablaba Andrés hace un rato, ¿no? De la guerra cognitiva. A mí, acá en América Latina, nos asombra, incluso argentinos que están viviendo en Europa, que son progres en Argentina, pero que están cooptados por una lógica, digamos, que uno piensa que tiene la cabeza destruida. Uno de los asombros más grandes que sentí en esta última semana fue la lectura de un texto de Zizek, digamos, un intelectual lacaniano eslavo, que llama a defender a Estados Unidos en la guerra contra Rusia. Y yo no podía creer, realmente fue para mí un tipo que reivindica el comunismo como horizonte de la humanidad, ¿no? Bueno, es un poco lo que decía Andrés, ¿no? Tenías que haberlo visto pasearse, Jorge, por aquí, así sé que haciéndole la ola a los podemitas, entonces lo hubieras entendido. ¿Cómo, perdón? No te escuché, Chema, perdón. Que tendrías que haberlo visto a Sisek paseando, haciéndole la ola a los podemitas, que lo hubieras entendido todo, no te sorprendería. Claro, tanto. Bueno, se me perdí ese capítulo y por eso me sorprendí en esta ocasión, pero quiero ir al punto de la política cultural, ¿no? Que de alguna manera remite a la guerra cognitiva, que en realidad es
la lucha por la construcción de la hegemonía en la cabeza de la humanidad y en la cabeza de las personas al mismo tiempo. Es decir, cómo se construye sentido, es un tema de la filosofía clave y de la antropología, ¿no? Y cómo, más o menos en cada lugar, el imperialismo mediático, la lógica común de imposición de sentido, trabaja sobre las conciencias, sobre todo de aquellos que han desarrollado previamente poca conciencia crítica, ¿no? Y ahí vuelvo a las tradiciones leninistas, ¿no? Incluso también del anarquismo, ¿no? Necesitamos construir sujetos críticos, necesitamos, de la misma manera que reivindicamos y tenemos que reivindicar la soberanía de las tradiciones nacionales, tenemos que reivindicar en el mejor de los sentidos humanistas y marxistas la tradición del sujeto individual crítico que es capaz de repeler la basura cognitiva impuesta desde los centros de emisión de propaganda, ¿no? Estoy muy preocupado porque gente que uno suponía, sobre todo el tema de Rusia es muy interesante porque catalizó eso, ¿no? El tema de Rusia fue un gran catalizador que pone frente a la espada y la pared a un montón de conciencias, frente a cuánto están dispuestos a enfrentar, por lo menos intelectualmente, el imperialismo, ¿no? ¿Qué conciencia tienen real acerca del rol que cumple el imperialismo norteamericano en esta fase de la humanidad, el daño que ha producido y que sigue produciendo, y la fortaleza de una sociedad, y digo una sociedad rusa, y no digo solamente, por supuesto, Putin, dispuesta a ponerle límites? Es un grado de heroísmo similar para mí, o heredero de Stalingrado. Es decir, alguien le dijo en el siglo XXI a Estados Unidos, le trazó una línea roja. Esto es algo que creo que nadie pudo hipotetizar, conjeturar 10 o 20 años atrás. Digamos, alguien dijo, hasta acá llegaste, y alguien les está diciendo en la cara, no se atrevan. Y alguien está juzgando con la justicia de Lugansk, de Donetsk e incluso de la Federación Rusa a los mercenarios neonazis y los está condenando a muerte. Y alguien como Lavrov dijo ayer, no se les ocurra, no nos desafíen. Es decir, digo, y alguien con un sentido histórico, y ahí me meto en la historia rusa, es decir, Rusia no tiene 240 años de historia y se implantó sobre el genocidio de los pueblos originarios en Norteamérica. Rusia tiene 1000 años de historia, ¿no? Es un poquito más largo, y no tiene día de la independencia. No tiene día de la independencia porque nunca dependió de nadie. Y encima ha logrado sobrevivir al ejército más grande jamás formado en la historia de la humanidad, el sexto ejército alemán, que por otra parte, como lo recordó Lavrov, y es bueno recordarlo, 1,5 millones de ellos, 6,5 millones de soldados, no eran alemanes, eran rumanos, búlgaros, españoles, había de 16 países entre esos 6,5 millones de soldados, ¿no? Razón por la cual hoy los rusos dicen, esto es lo mismo, es una conflagración de Europa Occidental contra Rusia. Y como aquel momento hemos vencido, esta vez venceremos. Sin duda lo creo, es un soplo de esperanza para la humanidad. Lamento que esa esperanza esté basada en un hecho bélico, porque como marxistas no celebramos la muerte, celebramos la vida, pero sabemos también que hay momentos de encrucijadas en la histórica, de encrucijadas históricas, que son ellos o la vida, y entonces hay que pelear, y por eso junto con otros compañeros, y gracias a Chema estamos mandando estos días un agradecimiento al pueblo ruso del esfuerzo que está haciendo, que no es solamente por ellos, sino también por la humanidad. Muchas gracias, Jorge Urbano. Efectivamente, ahí estamos, intentando hacer un vídeo de agradecimiento, mucha gente que les haga llegar esa fuerza a estos héroes que están cambiando el curso de la historia. Adelante, Andrés. Adelante. Y si Jorge se tiene que ir, simplemente decir que esta última intervención que ha hecho
la debemos grabar aparte para ponérsela al ninismo que está ahora mismo intentando desbaratar toda nuestra lucha contra la OTAN aquí, porque no se puede decir mejor y más claro, ¿no? Más contundentemente. Entonces esto lo vamos a utilizar, Jorge. Y de todas formas, ya si tienes que marchar, decirte que ha sido un gustazo compartir contigo y que espero que no sea la única vez, ¿no? Que tengamos más ocasiones. Así que nada, simplemente esto. Agradecidos, discúlpenme que me tengo que ir a trabajar, les mando un fuerte abrazo y a disposición Leonel, Chema, Gracias. Andrés, Jorge y allá también en República Dominicana nuestro amigo Inocencio. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Fuerte abrazo, Jorge. Chao. Bueno, Leonel, te dejo los trastos a ti para que... Vale, no, solo un par de cosas. Agradecer obviamente a Jorge y a Andrés. Tienen nuestras felicitaciones y las felicitaciones de la gente que lo ha visto y escuchado, muy merecidas. Segundo, terminamos este ciclo aquí en el hemisferio norte, empiezan las vacaciones, volvemos en septiembre y por lo tanto vamos a dejar descansar a la gente en el sur. Igualmente tendremos alguna novedad en el interregno entre julio y agosto, que se las enviaremos. También les enviaremos con este foro un par de artículos que se han publicado recientemente que me parece ayudan a entender lo que está pasando, que es muy importante además. Y tercero, quiero recomendarles un libro que acaba de aparecer, que está publicado por la editorial El Viejo Topo de nuestro amigo y compañero Andrés Piqueras. Se llama De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. Son 600 páginas, pero es un extraordinario trabajo que le ha costado mucho tiempo y horas sin sueño a Andrés y que merece ser estudiado, no leído, porque realmente es un libro de texto, una defensa del marxismo, pero un análisis de la realidad contemporánea que nos permite y nos entrega luces para entender qué es lo que está pasando. Sinceramente se lo recomiendo. He enviado el enlace, cuando invitamos a este foro debate, el enlace para que ustedes puedan comprarlo vía internet. Igualmente lo volveré a enviar en el próximo despacho de información. Bueno, buenas noches aquí en el norte y buenas tardes en el sur. Muchas gracias. Una consulta. El libro de Andrés, Tiene 6, 7 libros, este es el último. No, está bien. Y te lo mandan y llega por correo. Te llega por bien. correo, lo puedes comprar con alguno de esos formatos digitales. No hay problema. Ya, Andrés, vale. Pero quiero que me lo mandes con una dedicatoria tuya. Así que, va a ser difícil. No te preocupes. Y lo arreglemos. No, alguien llegará y dirá, mándenselo a tal persona ahí en Madrid y me llegará a mí. ¿Ya? Por supuesto. Eso me diría. Por supuesto. Muy bien, que Andrés, sí. gracias. Por supuesto que sí, Jorge. Gracias por el interés y gracias por las palabras también de Leonel sobre el libro y demás. ¿De qué? No hay de qué. He sido sincero. Bueno, pues nada, entonces damos por finalizado el evento, el programa de hoy y agradeciendo que confíen en nosotros Leonel, Piqueras y toda la gente de los observatorios de la crisis, que por supuesto, no sé si lo sabe Leonel, vamos poniendo por ahí artículos de en el informe que hacemos diario, Iñaki y otros invitados conmigo, sacamos artículos de observatorio de crisis de vez en cuando también, no te creas que nos olvidamos. Y bueno, pues básicamente solamente recordar a los camaradas que nos están siguiendo, que son unos 80 en directo, pero esto ya sabes que luego se multiplica y mucho, Andrés, pues que mañana a las 8 de la mañana estaremos con otro camarada con el mismo nombre, Andrés, pero que tiene que ponerse solo camarada Andrés por motivos de seguridad que tenemos en estos tiempos, pero que os gustó mucho una vez que estuvo, estará conmigo en el informe a las 8 de la mañana del informe antiimperialista matinal diario que estamos haciendo desde la guerra de Putin. No os olvidéis que le llaman la guerra de Putin a esto. Bueno, un abrazo enorme, camaradas. Un abrazo. Un abrazo para todos.